¿Qué tal? Vamos a comenzar con este problema. Dice, para la batería de focos puramente resistiva que aparece en la figura, determine la disipación de potencia total. Ok, disipación de potencia total. Para el inciso B, calcula la potencia reactiva y aparente total. Inciso C, la corriente de la fuente. Inciso D, las resistencias para cada foco. E inciso D, las corrientes I1 e I2. Vamos a ir por partes, vamos a empezar por el inciso A. Dado que aquí la información nos dice que es puramente resistiva, esto quiere decir que aquí no hay nada de inductores ni capacitores, entonces eso quiere decir que la potencia total, o sea, debe ser igual, y dado que esto, la potencia solamente puede ser disipada en forma de calor a través de resistencias, vamos a tener que la potencia total debe ser igual a la potencia que va a haber o que se va a disipar en cada uno de las cargas, es decir, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahí es que para la carga 1 tendríamos 60 watts. Entonces la potencia 1 serían directamente 60 watts. La potencia 2 serían 45. Y finalmente la potencia 3 serían 25 watts. Entonces con esta información nosotros podemos determinar que, dado que no hay ni inductores ni capacitores, la potencia reactiva 1 debe ser 0, la potencia reactiva 2 también debe ser 0 y la potencia reactiva 3 también tiene que ser 0. De tal manera que la potencia aparente de la carga 1 debe ser los mismos 60 watts pero medidos en volts ampere, serían 60 volts ampere. La potencia aparente 2 serían los 45 volts ampere. Y finalmente la potencia aparente 3 serían 25 volts ampere. De tal manera que la potencia total sería la suma de las potencias disipadas aquí, aquí y aquí, las potencias por medio. Entonces, haciendo la suma de eso, tendríamos 45 más 25, sumarían 70 más 60, eso nos da un total de 130 watts. Entonces, la potencia total tiene un valor de 130 watts. Esto es para el inciso A. Para la parte del inciso B, vamos a tener que nos dice calcule la potencia reactiva y aparente total. ¿Ok? La potencia reactiva total, recuerden, es la suma de las potencias reactivas individuales en cada carga. Pero, dado que todas tienen un valor de 0 y esto es un circuito puramente resistivo, vamos a llegar a la conclusión de que la potencia reactiva total debe tener un valor también de 0 volts ampere reactivos. Por lo tanto, la potencia reactiva total es de 0 volts ampere. ¿Okay? Para la parte del inciso C, vamos a tener que nos pide calcular la potencia reactiva. Para ese también nos pide, además de esta, la potencia aparente total. Entonces, la potencia aparente total la podemos calcular como la raíz cuadrada de la potencia promedio total al cuadrado más la potencia aparente total, perdón, la potencia reactiva total al cuadrado. Pero dado que esta vale 0, nosotros vamos a tener que obviamente si esta vale 0, se anula la raíz con este cuadrado y tendría que ser igual a la potencia de 130 watts. Esto es la potencia aparente total. 130 watts, la potencia reactiva debe tener entonces un valor de 0 volts ampere reactivos. Pero esta se mide en volts ampere, entonces vamos a dejarlo en volts ampere. Estas son las respuestas del inciso B. Esta es potencia reactiva y esta es potencia aparente. Para determinar
la corriente de la fuente, nosotros sabemos que la potencia aparente debe ser igual al voltaje multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente? Obviamente, pues la de la fuente. Y el voltaje de la fuente, que son dos datos que conocemos. Y esta es la potencia aparente total. Despejando de aquí el valor de IF, nosotros tendríamos que ser igual a el voltaje dividido sobre la potencia aparente total. Y como ya la calculamos en el inciso anterior, pues vamos a tener 240 volts entre 130 volts ampere. Perdón, es al revés. ST sobre V. Despejando de aquí, eso está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea, 130 volts ampere entre 240 volts, dándonos esto un valor de 0.541.6 amperes. Esto es la corriente total. Para el inciso C. Para el inciso D nos pide calcular la resistencia en cada foco para las condiciones de operación especificadas. ¿Ok? Entonces, para el inciso C nosotros tenemos que saber que lo siguiente. Estos dos de aquí se encuentran en paralelo. Entonces, tenemos que calcular una resistencia equivalente de estos dos. Y esto nos daría un circuito que estaría en serie, más o menos se vería así. Si a este le damos el nombre de una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, entonces vamos a tener que obtener, primero, cuál es el voltaje que va a haber en este y en este, que va a ser el mismo. Y ese voltaje lo tenemos que obtener en función de la cantidad de voltaje que va a caer en esta resistencia de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a calcular de la siguiente manera. De acuerdo con la fórmula de la potencia es igual a el voltaje por la corriente. Pero la corriente, de acuerdo con la ley de Ohm, o más bien de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si nosotros sustituimos en esta ecuación, entonces tendríamos que la potencia debe ser igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esta es la fórmula general. Entonces, ¿cuál es la corriente que está pasando por esta resistencia? Vamos a llamarla resistencia 1. Pues tendríamos que decir que la potencia 1, que es la potencia que se disipa en este resistor de aquí, o para esa batería de focos, sería igual a IF al cuadrado, que es la corriente que lo está atravesando, multiplicado por la resistencia 1, que es la que vamos a encontrar primero. Despejando de aquí, vamos a tener que la resistencia 1 debe ser igual a la potencia 1 sobre la corriente de la fuente elevado al cuadrado, porque esa es la corriente que está atravesando, esta resistencia. Entonces, eso nos daría un valor de 204. Bueno, vamos a hacer el cálculo aquí. P1 vale 60 watts. Y la corriente 1 al cuadrado, pues serían los 0.54116 amperes. Dándonos un valor, la resistencia 1 de 204.54 ohms. Esta es la resistencia que hay aquí, en esta fuente, en esta resistencia que está disipando 60 watts. Entonces, con eso, nosotros podemos calcular cuál va a ser la caída de voltaje en esta primera resistencia. Entonces diríamos que el voltaje 1 va a ser igual a la corriente que lo está atravesando, que es IF, multiplicado por la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues obviamente la que acabamos de calcular. 204.54 ohms.
Entonces, llevando a cabo ese cálculo, vamos a obtener el voltaje que está cayendo en esta primera, en este primer foco. Entonces, tendríamos que, sería lo que ya habíamos obtenido aquí, multiplicado por el valor de la resistencia 1. Dándonos esto un valor de, para el voltaje 1, 110.77 volts. Ok, con ese voltaje nosotros vamos a hacer la siguiente analogía, la siguiente simplificación del circuito principal. No sabemos cuál es la resistencia ni aquí ni aquí, pero sabemos que podemos obtener un equivalente a través de una red en paralelo. Entonces, esa nueva fuente, más bien esa nueva, ¿cómo le podríamos llamar? Ese nuevo circuito equivalente tendría más o menos la siguiente forma. Esta es la fuente de voltaje que tenemos ahí. Va a salir, va a pasar por la resistencia 1. Y posteriormente va a pasar por la resistencia 2, que va a ser esta, que ya está conformando. Vamos a poner resistencia equivalente, que ya va a estar considerando los efectos de las resistencias que estaban conectadas más adelante. Entonces, vamos a tener que aquí hay una caída de voltaje 1 y aquí una caída de voltaje 2. Este voltaje 2 es el que va a ser el mismo para esta parte y para esta parte de acá. Entonces, necesitamos calcular a través de la ley de Kirchhoff esta parte. Entonces vamos a tener aquí que la fuente es más menos y más menos. La corriente estaría circulando de esta manera, entraría por la parte negativa, que serían los 204 volts. Luego serían más la resistencia 1 multiplicada por la corriente de la fuente, IF, porque estamos considerando que esta fuente es la que estaría recorriendo, o esta corriente sería IF. Estaría recorriendo a ambas, a esta que es la equivalente y a esta que es la 1 que ya calculamos, más la resistencia equivalente, que va a estar multiplicada por el voltaje 2, o por la misma IF. Entonces esto sabemos que debe ser igual a 0. ¿Ok? Con esta ecuación entonces nosotros podemos determinar que esto es voltaje 1, esto sería voltaje 2. Dado que todavía no conocemos el valor de esa resistencia equivalente, pues no lo podemos considerar como arriba. Entonces, despejando esta ecuación para el voltaje 2, tendríamos que el voltaje 2 va a ser igual a 204 volts menos el valor del voltaje 1. Y ese voltaje 1, claro que lo conocemos, lo acabamos de calcular, que son los 110.77. Con este de acá. Entonces tendríamos los 204 menos 110.77. Estos que acabamos de calcular aquí. De tal manera que el voltaje 2 nos debería dar un valor de 204 menos 110.77. Nada, son 240, no 204. Vamos a corregir. 240 volts. Acá también 240. Y acá 240. 240. Y ahora sí, 240 menos 110.77 nos da 129.23 volts. Entonces, este es el voltaje que va a aparecer en esta parte de acá. Dado que estos dos están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. Aquí va a haber un voltaje 2 y aquí va a haber un voltaje 2. Entonces, volviendo otra vez a nuestra fórmula de la potencia, nosotros vamos a poder encontrar que la potencia otra vez es igual a
el voltaje por la corriente. Aún no conozco cuál es la corriente que está atravesando aquí ni acá, pero conozco el voltaje. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm que tenemos aquí, podemos despejar ahora la corriente, de tal manera que esta sea igual al voltaje dividido sobre la resistencia. Entonces, para esta, que le vamos a llamar la resistencia 2 y esta la resistencia 3, tendríamos lo siguiente, que el voltaje va a ser igual a, o la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Entonces vamos a tener que para la potencia 2, que es esta que tenemos aquí de 45, esto va a ser igual al voltaje 2, porque es el voltaje que está cayendo en esa resistencia, elevado al cuadrado, dividido sobre la resistencia 2. Aquí voy a hacer la operación, tendríamos P es igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. Y ahora sí, ya tendremos la fórmula, que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Solamente le estamos dando nombre. La potencia 2, que es la que se disipa aquí, es igual al voltaje que cae en esa resistencia, dividido sobre la misma resistencia. Entonces, despejando, vamos a tener que R2 debe ser igual al voltaje 2 al cuadrado, dividido sobre la potencia 2. Conocemos ambos datos porque lo acabamos de calcular y tendríamos 129.23 volts elevado al cuadrado, y esto lo dividimos entre la potencia 2, que son 45 watts. Entonces la resistencia 2 tiene que tener un valor que sea de 129.23 al cuadrado sobre 45, 371.12 ohms. Este es el valor que existe en esta resistencia de acá. Aquí voy a poner R1, este va a ser R2 y este debe ser R3. Sale. Entonces, dado que en esta resistencia de aquí debe haber también un voltaje 2, podemos utilizar prácticamente la misma fórmula, pero ahora sería la potencia 3 va a ser igual al voltaje 3, más bien no hay voltaje 3, solamente voltaje 2, que es el mismo que tienen ambos, al cuadrado, ahora dividido sobre la resistencia 3. Entonces la resistencia 3 debe ser igual al voltaje 2 al cuadrado sobre la potencia 3. Que sería lo mismo que tenemos acá, prácticamente, solamente que no serían 45, sino 25, que son los que están cayendo, o más bien es la potencia disipada en este último. Serían 25 watts. La resistencia 3, entonces, nos debe dar un valor de 129.23 al cuadrado sobre 25. 668.01 ohms. Entonces ahí tenemos el valor de cada una de las resistencias que nosotros buscamos. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Esto fue para el inciso D. Finalmente, para el inciso E, solamente nos queda calcular las corrientes 1 y 2. Entonces, dado que ya conocemos tanto el voltaje como la resistencia que existe aquí, únicamente tenemos que aplicar directamente la ley de Ohm, que nos dice que la corriente debe ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, la corriente 1, que es la que está aquí, debe ser igual a el voltaje 2 sobre la resistencia 2, porque fue el nombre que le dimos a esta, resistencia 2. Que son simplemente los 129.23 dividido entre 371.12 ohms. Entonces, I1 debe tener un valor de
129.23 sobre 371.12, 0.3482, 0.348 amperes. Y lo mismo podemos aplicar para la corriente 2. Inciso C, inciso D, perdón. Y este es el inciso E. La corriente 2 entonces debe ser igual al voltaje 2, porque es el mismo voltaje que está cayendo ahí, entre la resistencia 3. 129.23 entre los que tenemos aquí, 668.01. Entonces la corriente 2 nos da un valor de 0.1934 amperes. Y estos son los resultados finales. Corriente 1 y corriente 2. ¿Okay? Con eso estaremos resolviendo por completo todo este problema y sería todo.